Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y en este domingo escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32, que dice así: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta parábola de Jesús está dirigida, como decía al principio, al Evangelio, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a la gente más religiosa que Jesús tenía cerca suyo. Y tiene que haberles causado un impacto terrible, una patada al hígado, porque Jesús les está diciendo: ustedes, que son los más religiosos, son aquellos que le dicen sí a Dios, pero no hacen su voluntad. En cambio, otros sí la hacen. Y precisamente les dice: los publicanos, que eran los grandes pecadores de la época, y las prostitutas, ellos sí entrarán antes que ustedes al reino de Dios. Es decir, a esa dinámica nueva que el Evangelio trae, a esa dinámica del Dios que actúa en la historia, ese reino que Jesús anunció. ¿Y por qué? Porque para entrar al reino se necesita reconocerse pecadores y necesitados de la misericordia de Dios. A la gente más religiosa de Israel, Jesús les molestó, no lo podían comprender, les causaba fastidio. ¿Cómo podía ser que anduviera con los pecadores si era un profeta? ¿Cómo podía ser que se mostrara tan sencillo y humilde y al mismo tiempo que de repente hablara con tanta autoridad y que hiciera milagros incluso en día sábado, cosa que estaba prohibida por la ley hacer alguna actividad? Jesús es duro con ellos, pero tenemos que traerla al hoy esta parábola y podríamos decir que Jesús nos dice: no sean de esos cristianos de pura rutina, no sean de esos que van a misa y cumplen, pero no se dejan impactar por la buena noticia, pero se creen superiores a los demás. Nunca la iglesia es club de perfectos, siempre somos pueblo de pecadores, de puertas abiertas, donde podemos entrar para escuchar y experimentar que Dios nos ama inmensamente y nos perdona, y que Cristo realmente hoy también nos rescata y nos salva, pero debemos experimentar la necesidad de ser salvados. Tener un corazón abierto que se deja así conmover por el amor de Cristo. Santa Teresita del Niño Jesús, cuya fiesta hoy celebramos, era de una familia cristiana de siempre, y ella con 4 hermanas también monjas, y sin embargo tenía siempre esa frescura de recibir el Evangelio como novedad. A eso estamos llamados, que nos ayude este tiempo de preparación para el encuentro con María, para ser como ella, humildes de corazón, capaces de dejarnos impactar por la buena noticia del amor de Dios. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Caminemos juntos para consagrar nuestra vida a la Virgen María. Día 24. María nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Te invitamos a rezar esta oración en icm.org.uy. Ai nostri cuori, oh Signore, dona la pace.